Se apoyaba en la barandilla con la indiferencia tranquila de quien ya no espera ser vista. Descalza, con una copa de vino blanco en una mano y la otra apartando el cabello que el viento le desordenaba. El albornoz caído sobre un hombro dejaba al descubierto la curva pálida de su clavícula, pero no parecía notarlo. O quizás sí. Desde la puerta de mi cocina, yo la observaba en silencio. Afuera, la luz del atardecer doraba las fachadas, y dentro, el aire olía a una limón y romero. No se giró. No dijo nada. Como si supiera que estaba ahí, esperando que alguno de los dos dejase de fingir. Me llamo Marcos. Tengo 26 años y trabajo por mi cuenta, sobre todo diseño gráfico, logotipos, webs, campañas visuales para pequeñas marcas. No es nada brillante, pero me da para pagar el alquiler de este piso minúsculo en Lavapiés y tener siempre leche y huevos en la nevera. Vivo en el tercero de un edificio antiguo, de esos con techos altos, escaleras de madera que crujen y vecinos que se reconocen más por el ritmo de sus pasos que por sus nombres. Siempre he sido más de silencio que de ruido. No es que evite a la gente, pero tampoco la busco. Me gusta la rutina. El café amargo de las mañanas, el correo que llega puntual a las 11, los restos de pasta recalentada a las 8. Días predecibles, sin altibajos. Sin pérdidas. Hasta que ella llegó. La vi por primera vez un martes. Subía por las escaleras arrastrando una caja que decía cocina y soltando maldiciones entre dientes porque, una vez más, el ascensor estaba fuera de servicio. Me ofrecí a ayudarla sin pensarlo, y ella se echó a reír, no una risa amable o forzada, sino una de esas secas, con un punto irónico, como si ya hubiese asumido que aquel edificio iba a ser una comedia de errores. Se llamaba Clara. Y era mayor. No mucho, pero lo suficiente para que se notase. 30 y tantos, quizá 40. No me importó. Había en ella algo, contenido. Como si ya hubiese pasado por la tormenta y supiera que no merece la pena estremecerse. El pelo castaño oscuro, recogido sin esfuerzo, sin maquillaje en los labios, y vestía un vestido negro largo que parecía ser la única prenda con sentido aquel día. No hablamos demasiado. Lo justo para saber que venía de Valencia, que alquilaba el piso justo enfrente del mío, y que el café le gustaba fuerte y sin compañía. Me dio las gracias con un gesto de cabeza, murmuró un nos vemos y desapareció tras su puerta. Esa noche, me descubrí esperando el sonido de sus pasos. En cuestión de semanas, sin pretenderlo, nos instalamos en una rutina silenciosa. De esas que se tejen solas entre dos personas que comparten pasillos, pero no conversaciones. Por las mañanas oía el taconeo de sus botas justo cuando abría el portátil. Por las noches, el leve tintinear de sus llaves al volver, siempre pasadas las 9. Y a veces, cuando sacaba la basura o coincidíamos en el rellano, me regalaba una sonrisa fugaz. Discreta, pero auténtica. Nunca traía a nadie. Ni voces altas, ni música filtrándose bajo la puerta. Solo ella, moviéndose por el mundo con una especie de gracia callada que me costaba no mirar. Una tarde de domingo llamó a mi puerta. Yo estaba en pijama, somnoliento, tras pasar la noche editando fotos. Llevaba un tupper en las manos. He hecho demasiada sopa, dijo. Me quedé unos segundos sin reaccionar. Como si acabaran de despertarme con una bofetada suave. Ah, gracias, respondí, cogiéndolo. Nuestros dedos se rozaron apenas. No es nada, dijo. Y añadió, sin mirarme, ayer tenías cara de no haber dormido. Me quedé con las ganas de preguntarle cómo lo sabía. Pero no lo hice. Murmuré algo sobre trabajo y fechas de entrega, y ella asintió antes de marcharse. Esa noche me senté en el borde del sofá, comiendo su sopa, espesa, lenta, con garbanzos y romero, preguntándome qué tipo de mujer cocina para un vecino al que apenas conoce. A la mañana siguiente, había una nota pegada en mi puerta. Si necesitas más, avísame. C. Aún la conservo. La guardé entre las páginas de uno de mis cuadernos de dibujo. Desde entonces, empezó a llamar de vez en cuando. A veces con sobras. Otras con un vino y preguntas como, ¿sabes arreglar un cajón flojo? O, ¿el agua caliente también te va a su antojo? Yo fingía no notar lo cerca que se colocaba.
Ni el rastro de su perfume, ni cómo sus risas se alargaban si yo estaba cansado. No era coquetería. No del todo. Pero tampoco era neutral. Y el silencio entre nosotros comenzó a ser algo que ya no quería llenar. Una forma de espera que no sabíamos cómo nombrar. Fue a finales de abril cuando comenzamos a hablar de verdad. La pillé bajando las escaleras una tarde, los dos con bolsas del mercado. Ella llevaba limones, lo supe porque uno rodó por el peldaño y lo atrapó al vuelo, soltando una carcajada breve. ¿Has visto cómo están de precio?, dijo, negando con la cabeza. Ni que los recogieran uno a uno de los árboles del Edén. Me reí, y sin saber muy bien cómo, seguimos hablando mientras subíamos. Empezó con los limones, pero derivó hacia la masa del pan, que si el de Madrid no sabe a nada, que si en el este aún quedan hornos donde se respeta la fermentación lenta, y terminamos delante de mi puerta, ella sujetando la bolsa con una botella de vino. ¿Quieres pasar?, le ofrecí. Fue instintivo. Se quedó quieta, solo un segundo. Y luego dijo que sí. Entró como quien entra en una habitación que ya conoce, pero no pisa desde hace años. Sus ojos se movieron con calma, los bocetos abiertos sobre la mesa, las tazas sin lavar en la encimera, la música suave saliendo de un altavoz junto a la ventana. No frunció el ceño. No fingió cortesía. Solo dejó la bolsa sobre la encimera y dijo: ¿Tienes copas? Las tenía. Ella eligió el sillón, yo el extremo del sofá. Hablamos de música. Dijo que echaba de menos los clubes de jazz, los de verdad, donde el humo era espeso y las canciones dolían. Tocaba el piano, dijo, aunque hacía años que no lo tocaba. Su voz cambió al decirlo. Se volvió más baja, como si acariciase una herida que ya no sangra, pero sigue doliendo. ¿Tú sigues dibujando?, preguntó, señalando el cuaderno. Sí, respondí. ¿Gente? Caras. Algunas reales. Otras inventadas. ¿Puedo ver? Tardé un segundo en responder. Luego asentí. Se lo tendí. Pasó las páginas despacio, sin decir nada. Yo la observaba a ella, más que a sus reacciones. La forma en que su dedo rozaba el borde del papel. Cómo se detenía en algunos trazos. Se quedó más tiempo en uno, una mujer sentada en una silla, el rostro en sombra. Esta, dijo. Tiene cara de esperar a alguien. Lo hacía. Alzó la mirada. Nuestros ojos se encontraron. No había insinuación. Solo una pausa. Una pregunta muda. Dibujas bien a las mujeres, dijo. Y añadió, no las exageras. Quizá me dan miedo, dije. No sé por qué. Ella sonrió. Una sonrisa serena, sin ironía. ¿Miedo a qué? No respondí. Se marchó una hora después. No la acompañé a la puerta. No hizo falta. Pero al salir, se detuvo. Escuché sus nudillos llamar, suaves. Abrí. La próxima, cocinas tú, dijo. Y así, sin más, hubo una próxima vez. Ese viernes limpié más de lo necesario. Puse la mesa. Encendí una vela que llevaba meses sepultada bajo tickets y bolígrafos. Hice pasta. Me pasé de cocción, y la salsa quedó algo salada, pero ella sonrió como si fuera un banquete. No te acostumbres, bromeé. No pensaba hacerlo, respondió, bebiendo un sorbo de vino. Pero puede que te sorprenda. No nos tocamos. Ni una mano, ni un roce fugaz. Pero el espacio entre nosotros era más denso. Más pequeño. Como si algo invisible se hubiese instalado y no tuviésemos aún palabras para nombrarlo. Después de cenar, me ayudó a secar los platos. Nuestros dedos se rozaron una vez. Su meñique contra el mío. Cálido. ¿Tranquilo? Ninguno se apartó. Debería irme, dijo. Vale. Pero no se movió. Se quedó apoyada en la encimera, el rostro iluminado por la luz tenue de la cocina. No me miraba, pero su voz fue apenas un susurro. No eres como esperaba. Tú tampoco. Y esta vez, al cruzar el pasillo,
se volvió. Solo una vez. Y sonrió. Las semanas siguientes se deslizaron como agua entre los dedos. No hubo promesas, ni citas marcadas. Solo una cadencia suave. Un ir y venir que no necesitaba ser explicado. Clara venía a menudo. Nunca por mucho tiempo. A veces con una tarta casera, otras con una botella de vino sin etiqueta, o simplemente con un «¿te apetece té?», que no sonaba a invitación sino a certeza. Cuando no traía nada, traía preguntas, sobre mis dibujos, sobre mi infancia, sobre qué música me ponía de fondo cuando necesitaba concentrarme. Y yo respondía. Siempre. No era coqueteo. No al estilo tradicional. No había risas fingidas ni frases con doble filo. Pero sí una intimidad que crecía sin ruido, como la humedad que se instala en las paredes, callada, persistente, inevitable. Una noche llovía con fuerza. El tipo de lluvia que convierte las aceras en espejos rotos. Llamó a mi puerta pasadas las 9. Llevaba un jersey gris enorme, calado de agua, y unos vaqueros que se le pegaban a las piernas. El pelo mojado le cubría la frente, y sonreía. Una sonrisa de verdad. Desordenada. Luminosa. No he traído paraguas, dijo, chorreando en el umbral. ¿Pasa? Se descalzó sin decir nada, dejando un charco tras de sí, y se metió en el salón como si fuera suyo. Le di una toalla. Se secó el pelo sin miramientos, se sentó en el sofá, cruzó las piernas bajo el cuerpo y suspiró. ¿Nunca has tenido la sensación de estar suspendido?, preguntó sin girarse. Como si tu vida se hubiera quedado congelada en pausa, esperando que algo volviera a importar. Me senté frente a ella. El sonido de la lluvia contra los cristales parecía querer taparlo todo. Sí, respondí. A veces. Sus ojos estaban más oscuros que de costumbre, la piel ligeramente enrojecida por el frío. Antes de venir aquí, dijo, estuve casada. 10 años. Lo dejé el pasado otoño. No dije nada. Solo esperé. No era malo. Ni violento. Solo, frío. Como si un día dejara de verme. Como si me volviera parte del mobiliario. Su voz no temblaba. Hablaba como quien ha repetido esa historia tantas veces que ya solo queda el eco. Pasé años intentando convertirme en lo que él necesitaba, continuó. Y cuando por fin recordé quién era yo de verdad, ya era demasiado tarde para volver atrás. Me miró. Su expresión era serena, pero sus ojos estaban llenos de algo que no sabría nombrar. ¿Eres joven, Marcos? ¿Te parezco ridícula contándote esto? No, dije, sin dudar. Y añadí, me pareces valiente. Guardó silencio un instante. Afuera, la tormenta seguía azotando las ventanas. ¿Sabes qué pensé el día que me ayudaste con aquella caja?, preguntó. Pensé, este chico es silencioso. Observa. Se fija en todo. Sonreí. Me lo dicen mucho. No es algo malo, dijo. La mayoría de los hombres hablan demasiado y ven demasiado poco. Se levantó entonces. Caminó hasta la cocina y extendió las manos hacia la vitrocerámica encendida. Me acerqué, apoyado contra el frigorífico. ¿Le echas de menos?, pregunté. No respondió enseguida. Mantuvo las palmas extendidas, como si calentarse las manos fuera más urgente que hablar. No. Pero echo de menos la persona que pensé que sería junto a él. La atmósfera cambió. No se volvió más densa, sino más verdadera. Nos quedamos así un rato. Ella frente al calor, yo observándola respirar. Cuando se giró, sus ojos se encontraron con los míos. Deberías dormir, susurró. Tú también. La acompañé hasta la puerta. Me miró, buscándome con la mirada, esperando quizás un gesto, una respuesta. Algo. Pero no hice nada. Y ella tampoco. Solo me regaló una sonrisa cansada y dijo: Buenas noches, Marcos. Y se fue. La puerta se cerró con un clic suave. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no sentí el peso de la soledad.
Ese junio se presentó antes de tiempo. De pronto, las aceras olían a fruta madura, a piedra caliente y a sombra buscada. Las horas se alargaban como si no quisieran terminar nunca, y yo empecé a dejar la puerta del piso entreabierta mientras trabajaba. No mucho. Solo lo justo para oír sus pasos al cruzar el rellano. Lo justo para que supiera que estaba ahí. Y quizá, que la esperaba. A veces venía sin llamar. Empujaba la puerta suavemente y decía hola desde la entrada. Otras veces mandaba un mensaje breve, ¿estás ocupado? O ¿puedo robarte azúcar? No es metáfora, lo juro. Teníamos nuestro pequeño ritual. Una costumbre que no se nombraba. Un día me contó que solía pintar. No profesionalmente, ni siquiera bien, según ella, pero lo suficiente como para que sus pensamientos encontrasen una salida. Esa misma tarde saqué un lienzo virgen que llevaba meses olvidado y lo dejé en la mesa de la cocina, junto a unos tubos resecos de guache y un vaso con pinceles. Aquella noche, se sentó conmigo en el salón, el lienzo entre los dos. No habló en casi una hora. Pintó en silencio, trazos lentos, concentrados, el ceño ligeramente fruncido, los dedos manchados de azul y óxido. Era como ver a alguien reconectando con algo que había dejado atrás sin darse cuenta. Cuando terminó, se apartó, soltando el aire como si llevara tiempo conteniéndolo. El cuadro no era perfecto. Pero no hacía falta. Representaba una pequeña puerta en una tapia cubierta de hiedra. Una entrada secreta. O una salida. No sabía cuánto lo echaba de menos hasta ahora, dijo, bajito. Gracias. No le dije lo que pensé. Que verla pintar había sido lo más hermoso de aquella semana. Que sus manos, al moverse sobre el lienzo, contaban cosas que las palabras no sabrían decir. Me limité a decir. De nada. Y ella sonrió. La noche en que todo estuvo a punto de cambiar llegó sin anuncio. Había salido a hacer recados, dijo, y después hablado con su hermana por teléfono. Llegó tarde. ¿Cansada? Más desarmada de lo habitual. El moño que solía llevar estaba suelto, el jersey caía como si el día le pesara aún en los hombros. Nos sentamos en el suelo, apoyados contra el sofá, con 2 tazas de té en las manos. Sonaba un disco viejo, algo de jazz con estática, de los que ella me había traído y nunca se llevó de vuelta. Antes bailaba, dijo de pronto. ¿Bailes de salón? Negó con la cabeza. No. En la cocina. Descalza. Con mala postura. Sonreí. Aún puedes. Me miró entonces. Pero esta vez no fue como las otras. Esta vez hubo algo más. Un nudo en la garganta. Una especie de pregunta que no se dijo. No sé lo que es esto, confesó, muy bajito. Lo que estamos haciendo. No sé si es bondad o locura. Es las 2 cosas, respondí. Quizá por eso importa. Lo dije sin pensar. Y sin arrepentirme. Ella no contestó. Solo bajó la vista a la taza, trazando el borde con el pulgar. Y luego se giró. Su rodilla tocó la mía. Y se quedó ahí. Fue el contacto más directo que habíamos tenido hasta entonces. Un punto mínimo. Ínfimo. Pero lo sentí como un temblor. Contuve el aire. En sus ojos no había deseo. Había otra cosa. Algo más lento. Más profundo. Como un dolor que no pide cura, solo presencia. Al final, se levantó. Debería irme, dijo. Vale. Se detuvo en la puerta. La mano sobre el pomo. Y entonces... ¿Alguna vez has pensado que, si nos hubiésemos conocido en otro momento, habría sido distinto? La miré. La camiseta blanca caía suelta sobre un hombro. Tenía una mancha de pintura en el cuello. Me costó no acercarme. Creo que si nos hubiésemos conocido en otro momento, no nos habríamos visto igual. Asintió. Esa sonrisa suya. Pequeña. ¿Encierta? Y se fue. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama, con los ojos abiertos, preguntándome qué habría pasado si hubiera tenido el valor de rozarle la mano.
4 días. Tardó 4 días en volver. Nunca antes había pasado tanto tiempo sin venir. Al principio pensé que estaría ocupada. Pero al tercer día, empecé a notar un peso en el pecho, lento, denso. Como agua llenando un cuenco. No escribí. No quería parecer impaciente. O algo peor, desesperado. Pero el jueves por la noche ya no pude más. Redacté un mensaje, lo borré. Luego otro. Más corto. Más torpe. ¿Estás bien? Tardó 1 hora en contestar. Sí. Necesitaba un poco de aire. Hace 3 días, eso me habría bastado. Pero esa noche sonó a despedida. Salí a caminar, sin rumbo. Di vueltas a la manzana, mirando escaparates cerrados. Cuando volví, sus luces estaban apagadas. A la mañana siguiente, llamó a mi puerta. No dijo nada. No esperó. Entró como si fuera su casa. Como si la distancia de esos días no hubiera existido. Llevaba una sudadera ancha, las mallas negras y el pelo recogido sin esmero. Ojeras profundas. Una expresión que dolía. Se plantó en medio del salón, con los brazos cruzados. He estado tomando café con alguien, dijo. No respondí. Alguien de antes. No mi ex. ¿Otro? Un hombre que conocí hace tiempo. Antes de todo esto. Vale, fue lo único que conseguí decir. No era una cita, añadió, rápido. ¿O sí? No sé. Pero era como intentar recuperar una versión de mí que ya no existe. Por fin me miró. Quería que significara algo. Pero no significó nada. Fue como fingir. Nos quedamos en silencio. Yo con las manos en los bolsillos. Ella, como esperando un juicio. ¿Me das miedo, Marcos?, dijo entonces. Me desconcertó. ¿Te doy miedo? Sí. ¿Por qué me ves? No intentas arreglarme. Ni taparlo. Solo me ves. Y eso ahora mismo me cuesta más que todo lo demás. Me acerqué. Muy despacio. No la toqué. No aún. Me coloqué frente a ella. A unos centímetros. Lo suficiente para notar su respiración mezclándose con la mía. No tienes que manejarlo, susurré. Solo dejar que exista. Cerró los ojos. Apoyó la frente en mi hombro. Sin abrazarme. Sin rendirse. Solo ese gesto. Su piel contra la mía. Y algo dentro de mí se aflojó. Algo que llevaba demasiado tiempo apretado. No sé cuánto estuvimos así. Pero cuando se apartó, sus hombros ya no pesaban tanto. No sé qué va a pasar, dijo. Yo tampoco. Pero no quiero volver a desaparecer. Entonces no lo hagas. Esa noche, se quedó un rato. Tomó té. Se tumbó en el sofá, bajo mi manta. Vimos una película que ella ya había visto y yo no supe seguir. Sus pies rozaron los míos. Y no se apartaron. Al irse, no dijo adiós. Dijo: ¿mañana? Y yo respondí: mañana. Los días que siguieron fueron más tranquilos. Pero no fríos. Más bien, suaves. Como si hubiésemos llegado a un acuerdo sin palabras. Clara venía a menudo, sin necesidad de excusas. A veces se sentaba cerca mientras yo trabajaba, un libro entre las manos, las piernas recogidas sobre el sofá. O preparaba café sin preguntar, con la familiaridad de quien ya no pide permiso. Me gustaba su manera de ocupar el espacio, discreta, pero presente. Como si siempre hubiese estado ahí. No se quedaba a dormir. Nunca. Aquel límite seguía intacto. Pero cada vez había más detalles. Más gestos pequeños. Su hombro que rozaba el mío cuando nos sentábamos juntos. Su mano que se quedaba un segundo más sobre la mía al darme una taza. Cosas así. Accidentales que ya no lo eran. La noche que nunca olvidaré no fue por lo que pasó, sino por lo que no pasó. Preparé una cena sencilla.
pollo al horno con ajo y pan blando que ella fue arrancando con los dedos. Llevaba un jersey gris claro, el pelo suelto, una expresión tranquila. Había una ternura especial en sus gestos ese día. Como si estuviera menos a la defensiva. Más, aquí. Cenamos junto a la ventana. Luego recogimos los platos, sin hablar mucho. Nos movíamos alrededor del fregadero como dos piezas que ya sabían encajar. Pero no fuimos al sofá. Nos quedamos ahí, en la cocina. De pie, frente al fregadero, las manos aún húmedas. Ella se apoyó en la encimera, sin apartar la mirada. Tenía los ojos serenos. Pero había algo detrás. Un nudo, quizás. Un vértigo. Jugaba con un anillo de plata en el pulgar. Lo giraba con una lentitud casi hipnótica. Llevo semanas intentando encontrar las palabras para esto, dijo. Esperé. No estoy en un momento para enamorarme, continuó. No aún. Tal vez ni siquiera dentro de un tiempo. Asentí. Sin miedo. Sin prisa. Vale. Pero pienso en ti, añadió, mirando al suelo. ¿Mucho? De formas que creía que ya no sabría sentir. Se detuvo. Y a veces, siento que apareciste justo cuando estaba aprendiendo a respirar de nuevo. Di un paso hacia ella. No se apartó. Alcé la mano y le acaricié la mejilla con el dorso de los dedos. Un gesto mínimo. Ligero. Pero en su rostro, los ojos se cerraron como si acabasen de abrirse por dentro. Entonces se acercó. Y me besó. No fue un beso largo. Ni urgente. Fue apenas un roce. Un susurro de labios. Pero lo dijo todo. Que estaba ahí. Que sentía. Que dudaba. Y que, a pesar de todo, quería intentarlo. Cuando se separó, no se alejó. Me da miedo estropear esto, murmuró. No lo vas a estropear, le dije. Soy mayor. He vivido más. He perdido más. Lo sé. Y aún así, estás aquí. Estoy. Apoyó la frente en la mía. Sus manos buscaron mis hombros, no para aferrarse, sino para anclarse. Su respiración era cálida. Seré. Verdadera. No te estoy pidiendo nada, dije, bajito. No ahora. No todavía. Solo que no desaparezcas. No lo haré. Se quedó hasta tarde aquella noche. No dormimos juntos. Ni siquiera volvimos a besarnos. Se acurrucó a mi lado en el sofá, con la cabeza en mi pecho y nuestras piernas entrelazadas bajo la manta. El corazón, más cerca que nunca. Al irse, me besó en la mejilla. Un roce suave. Y susurró. Buenas noches. Cruzó el pasillo, se volvió una vez más para mirarme, y desapareció en su piso. Han pasado 2 semanas desde entonces. No hemos puesto nombre a lo nuestro. No marcamos normas. Pero seguimos. Algunas noches duerme en su casa. Otras se queda un rato, sin más. A veces necesita espacio. Y yo no pregunto. Creo que querer a alguien también es eso, dejar que llegue cuando esté lista. No antes. Lo nuestro es silencioso. Frágil. Incierto. Pero es de verdad. Y, por ahora, eso basta. El calor llegó de lleno a Madrid. De esos que hacen que las persianas se bajen a mediodía y las calles se vuelvan lentas, casi vacías. Clara venía menos, pero no por distancia. Sino porque la confianza, una vez instalada, ya no necesitaba presencia constante para mantenerse. Algunas tardes aparecía sin avisar. Otras me escribía un simple estoy abajo, ¿quieres bajar al parque? Y entonces íbamos al retiro, buscábamos un banco con sombra y nos quedábamos allí, sin hablar mucho. A veces me leía en voz alta. Otras, simplemente observábamos a la gente. Una noche, estábamos en mi salón. Tenía una copa de vino entre los dedos, y el pie descalzo balanceándose levemente desde el brazo del sofá. Yo dibujaba en silencio, ella hojeaba un libro de tapas blandas.
He vuelto a tocar el piano, dijo de repente. Levanté la vista. No había rastro de orgullo en su voz. Solo una calma extraña. ¿Dónde? Hay uno en casa de una amiga. Me dejó las llaves mientras está de viaje. Fui ayer. Toqué algo torpe. Pero, me temblaron los dedos. No por falta de práctica, sino por emoción. Como si el cuerpo recordase algo que el alma ya no esperaba volver a sentir. Asentí. No hacía falta añadir nada. Marcos, añadió, tras una pausa. Me he apuntado a clases. ¿De piano? Sí. Empiezo en septiembre. La miré. Sonreía con los labios apenas curvados. Contenida. Pero había una luz distinta en sus ojos. Eso me parece precioso. Volvió a mirar su copa. Luego a mí. ¿Tú qué harías si yo me marchara? No supe qué contestar de inmediato. Ella no parecía asustada. Solo sincera. ¿Te irías? No ahora. Pero, no me veo aquí para siempre. Este piso es un paréntesis. Lo sabía desde el principio. Tragué saliva. Apoyé el lápiz en la mesa. Creo que, te echaría de menos como se echa de menos una canción que no suena pero no se olvida. Ella sonrió. Bonito eso. Es verdad. Se hizo el silencio. Largo. Denso. Ella se incorporó, se acercó, se sentó a mi lado, muy cerca. No como otras veces. Esta vez me buscó con la mirada, con el cuerpo. Esta vez sí. ¿Puedo besarte otra vez? Susurró. Claro. Y me besó. Fue distinto. Más firme. Más cierto. Como si ya no quedaran dudas, solo respeto. Su mano en mi mejilla, mi brazo rodeando su cintura. No hubo prisa. Ni necesidad de llevarlo más allá. Nos quedamos abrazados mucho tiempo, con la cabeza apoyada en mi hombro. No quiero que esto se estropee, dijo, sin moverse. Yo tampoco. Tú y yo no somos fáciles. Pero somos reales. ¿Y eso basta? Hoy sí. Esa noche no hubo sexo. Ni ropa esparcida. Solo dos cuerpos bajo una manta, durmiendo por fin sin miedo. Por la mañana, al despertar, ella ya estaba vestida. En la cocina. Preparando café. He dejado las llaves en la encimera, dijo, sin girarse. Me acerqué, confundido. ¿Te vas? Asintió, mientras removía el azúcar en la taza. Solo por unos días. Me voy a Valencia. A cerrar cosas. A hablar con gente. A entenderme mejor. ¿Volverás? Se giró. Se acercó. Sí. Pero quizá no igual. No como ahora. La miré. No pedí explicaciones. No le pregunté cuánto tiempo. Solo le tendí la mano. Ella la tomó. Nos quedamos así, los dedos enlazados, durante un minuto largo. Gracias, dijo. ¿Por qué? Por esperarme sin exigencias. Y se fue. Hoy hace 6 días. Me ha escrito 3 veces. Breve. Cálida. ¿Clara? No sé cuándo volverá. Ni si cuando vuelva, seguiremos siendo esto. Pero me ha dejado su taza en mi estante. Y en el blog donde guardo mis dibujos, ha escrito algo. La música volvió. Tú también eras música. La hoja está doblada, como si no quisiera ser vista de inmediato. Aún no la he tocado. Pero la releo cada noche. Porque lo que tenemos, tuvimos, o tendremos, fue verdad. Y en este mundo que gira tan rápido, eso ya es amor. Aunque nunca lo digamos.